Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. En Marcos 16:15, la palabra bendita de nuestro Señor dice así, lo leemos juntos. ¿Ya lo tienen? Unidos lo leemos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Una vez más, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Siéntense, hermanos, por favor. Ya hemos orado para meditar en la palabra del Señor y tener la alianza suya en su dirección. Les repito que nuestro tema para esta tarde es proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la gran tarea que tiene la iglesia el día de hoy. Es nuestra asignación que el Señor nos ha dado. Es conocida como la gran comisión. Es la tarea que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que realizar. Es una tarea grande, pues que el Señor nos ha mandado a predicar, dice aquí, por todo el mundo. Y por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Así que ahí vemos la dimensión de la tarea que el Señor nos ha asignado. Ir por todo el mundo y a toda criatura. En otro evangelio, la Escritura dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí vemos cuál es el campo de acción de la iglesia y cuál es la asignación que el Señor nos ha trazado, que es una asignación muy grande, hermanos. Vean las expresiones que hemos mencionado. Ir por todo el mundo y a toda criatura y a todas las naciones. Sin duda es una empresa grande, pero con la ayuda del Señor podemos cumplirla. Si nos proponemos como iglesia hacerlo, el Señor nos ayudará. Amén. Dice ahí mismo en Marcos 16, versículo 20, que estos primeros discípulos a quienes el Señor les encomendó esta tarea la llevaron al cabo. Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Cumplieron, ¿verdad?, el mandamiento. El Señor les dijo, vayan por todo el mundo, vayan a toda criatura, vayan a todas las naciones. Y dice que ellos salieron predicando por todas partes. Pero vea esta parte gloriosa, dice la Escritura, ayudándoles el Señor. En la tarea de la predicación, ¿quién nos va a ayudar, hermanos? Nos va a ayudar el Señor. No vamos con nuestras propias fuerzas, no vamos con nuestros recursos solamente, no vamos con nuestras propias capacidades, contamos con la ayuda del Señor. Aleluya. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Así que esta palabra que nosotros vamos predicando tendrá su confirmación para la gloria del Señor en cada uno de los que la reciban, en cada uno de los que la crean. Amén, amados hermanos. Es pues nuestra tarea predicar el Evangelio. Pero nosotros tenemos que estar bien conscientes y tener bien entendido, la iglesia toda, y mayormente los que predicamos y los que nos consideramos evangelistas, que el centro de la predicación evangélica es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el centro de nuestra predicación, es el tema por excelencia. Para aquel que quiera llamarse evangelista, el tema por excelencia y el centro de la predicación evangélica tendrá que ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Su vida, sus enseñanzas, su obra, sus propósitos.
Esto es lo que el mundo necesita, oír el Evangelio. No hemos sido llamados a anunciar otra cosa o a predicar otra cosa, sino que nuestro tema central ha de ser el Evangelio, y como centro del Evangelio, Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando él escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 15, podemos darnos cuenta cómo toda la actividad de predicación y de administración y de enseñanza de este gran apóstol llamado el apóstol de los gentiles giraba en torno a nuestro Señor Jesucristo. Permítame leerle allí en Romanos 15, desde el verso 8, dice, está escribiendo el apóstol Pablo, dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aleluya. Vemos que el apóstol Pablo está tomando como centro de toda su actividad de predicación a nuestro Señor Jesucristo, y lo está proclamando a Él. Más adelante en esta misma porción vemos que dice el versículo 18: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Aleluya. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Y luego en el versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Aleluya. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Aleluya. Aquí vemos pues cómo el apóstol Pablo está exponiendo cómo el centro de su trabajo, de su predicación es ¿quién, hermanos? Es Cristo. Cristo. El Evangelio trata de eso, de la obra del Señor y de cómo empezó su obra y cómo empezó la revelación de este misterio. En el libro de Apocalipsis, el Evangelio recibe el nombre de Evangelio eterno. En el libro de Apocalipsis, ¿cómo es llamado el Evangelio, hermanos? ¿El Evangelio qué? El Evangelio eterno. Porque los propósitos de Dios para salvar al hombre son y han sido eternos, son desde el principio. Amén. Pero esto era un misterio. ¿Cómo Dios iba a salvar a los hombres? ¿Cómo habría de venir el Cristo? ¿Cómo habría de venir el Mesías? Era un misterio. El mismo Evangelio era un misterio, hasta que Cristo vino al mundo para empezar a ser revelado ese misterio. Y ahí nosotros encontramos, por ejemplo, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, estos 4 libros que reciben el nombre de ¿qué? ¿Qué nombre recibe Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Qué nombre reciben esos libros? Evangelio de Jesucristo. Y es que esos 4 libros son cada uno una sinopsis de la obra de Cristo, de cómo Él vino, de cuáles fueron sus propósitos, cuáles fueron sus obras, sus señales, sus enseñanzas, y cómo culminó Él mientras estuvo aquí en la tierra, cómo terminó su obra. Aleluya. Tenemos pues en esos 4 libros del Nuevo Testamento el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en primera instancia se nos enseña esta verdad gloriosa, esta verdad hermosa, la que Pablo menciona aquí en Romanos, y ya leíamos. Os digo que Cristo Jesús vino. Aleluya. Con esto empezamos a ver en los evangelios cómo se nos presenta a la persona del Salvador.
Cristo Jesús vino. Aleluya. Vino el Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios viviente. En otra parte de las Escrituras el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: palabra fiel y digna. Eso es el Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Aleluya. Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Vino al mundo. Vino al mundo. De eso habla el Evangelio. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Cómo viene su ascendencia desde David y por cuál fue llamado Hijo de David. Vemos en el Evangelio de Mateo algunos aspectos relacionados con su nacimiento, la visita de los magos, la anunciación a María. Vemos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? También esas partes hermosas que nosotros solemos recordar en fechas como la de la Navidad, cuando hablamos de la venida de Cristo al mundo. En el Evangelio de Juan no se menciona nada de los magos, ni de los pastores, ni de la estrella, ni de María, pero hay algo muy interesante que dice Juan. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice más adelante, ya que el verbo fue hecho, ¿allí de qué está hablando? De que cuando Él vino, era Dios mismo quien se estaba encarnando. Y así empiezan los evangelios, hermanos. Así empieza a revelarse el misterio de cómo Dios iba a salvar a los hombres. Y de esta manera empiezan con estas declaraciones. Cristo vino. El Hijo de Dios vino. Allí en donde leíamos en Romanos 15, el apóstol Pablo menciona 3 cosas por las cuales vino Cristo. El verso 8 que leíamos, lo voy a leer nuevamente, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Para qué vino Cristo Jesús, hermanos? Para mostrar la verdad de Dios. El Señor ya había enviado a sus profetas. Muchos profetas vinieron antes, enviados antes. El último, Juan el Bautista, ¿verdad? Enviado para preparar el camino del que había de venir. Aleluya. Y cuando finalmente llega el mismo Hijo de Dios, viene para mostrar la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad que nuestro Señor vino a mostrar? Porque el mundo quiere conocer la verdad. Hay mucha gente sincera, hambrienta, sedienta de conocer la verdad. Y mucha gente se pregunta hoy en día, en medio de tantas denominaciones y religiones y aún sectas, se pregunta: ¿quién tiene la verdad? Y aquí vemos que el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús vino para mostrar la verdad. Y más interesante es ver esto, que dice que es la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Porque podríamos decir que aquí en esta tierra cada uno tiene su verdad, cada uno levanta su propia verdad y la defiende, cada uno defiende su verdad personal. Pero Cristo Jesús vino a mostrar la verdad de ¿quién? La verdad de Dios. Aleluya. Vino a mostrar la verdad de Dios y Él mismo se presentó como esa verdad. Jesús no se presentó a sí mismo como aquel que tenía la verdad. Él no dijo: yo tengo la verdad. Él dijo algo todavía mejor, más profundo, más interesante, más glorioso, más determinante para nosotros. Jesús no dijo: yo tengo la verdad. Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Vino para mostrar la verdad de Dios. Dice también allí en Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Ya lo decíamos. Segundo, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿De qué padres está hablando aquí Pablo? Indudablemente que está hablando de los patriarcas. Está hablando de las promesas que Dios le hizo a Abraham.
las promesas que Dios le hizo a Isaac y a Jacob, las promesas hechas a los padres fueron cumplidas cuando Cristo Jesús vino al mundo. Aleluya. ¿Cuántas promesas se cumplieron cuando el Señor vino? Vino para eso, para confirmar la palabra fiel que Dios había hablado respecto a la venida de un Salvador que había de venir a dar libertad a los hombres. Aleluya. Vino para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto en relación a su pueblo, al pueblo judío. Pero dice en una tercera sentencia que aparece aquí, que Cristo Jesús vino también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aleluya. Es decir, primero viene a los judíos para confirmarle a ellos las promesas hechas a los patriarcas. Sí, así dice la Escritura también en otra parte de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego, a su pueblo primero, pero después de su pueblo nosotros los gentiles. Y es lo que dice aquí. Primero vino para confirmar las promesas hechas a los padres, pero también vino para que los gentiles, nosotros que no somos judíos, somos llamados gentiles por las Escrituras, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Aleluya. Nosotros hemos participado de la misericordia de Dios. Antes no éramos pueblo, estábamos lejos, ajenos a las promesas, ajenos al pacto, sin Dios y sin la esperanza del mundo, porque no éramos su pueblo, pero hemos participado de su misericordia, porque también a nosotros nos llamó. Dice la Escritura: lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos que estamos aquí en esta hora podemos decir: no soy judío, no somos judíos, pero somos hijos de Dios, porque hemos creído en Cristo Jesús, en aquel que vino para que también nosotros los gentiles glorificáramos a Dios por su misericordia? ¿Y cuántas expresiones encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de que Cristo Jesús vino al mundo? Les mencionaba yo ya 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Pero en Lucas 19:10 aparece también esa expresión hermosa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿por quién vino? ¿A quién vino a buscar? A nosotros. ¿Quiénes son los que se habían perdido? Nosotros los hombres. Dice la Escritura: cada uno se apartó por su camino, a unas se hicieron inútiles. Cada oveja se apartó por su camino, todos se desviaron, todos se apartaron, por cuanto todos pecaron y estábamos perdidos. Pero Cristo Jesús nos vino a buscar. Aleluya. Hoy nosotros le estamos buscando a Él, ¿verdad? Por eso estamos aquí en la casa del Señor. Por eso venimos al templo, porque estamos buscando de Dios. Pero Él nos buscó a nosotros primero. A eso vino el Señor Jesús. Y de eso habla el Evangelio. Cristo Jesús vino a buscar. Y fíjese, ¿a buscar y qué? Es decir, no solamente nos iba a encontrar, porque el que busca encuentra, ¿verdad? Si Él nos buscó, nos encontró, pero Él no solamente nos iba a encontrar y a lamentarse de la situación en la cual nos iba a encontrar, sino que Él iba a hacer algo, nos iba a salvar. Nos buscó y nos encontró heridos y sanó nuestras heridas, vino a sanar a los quebrantados del corazón. Nos buscó y nos encontró ciegos y nos dio luz para que le pudiéramos seguir.
Nos buscó, nos encontró cautivos, presos, esclavos y nos dio libertad. Por eso dice, nos buscaría con un propósito. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Mateo 20:28, la palabra del Señor también dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Y a lo largo de los evangelios, conforme los vamos leyendo, vemos que el Hijo de Dios, vemos que el Todopoderoso, precisamente en ese plan de ser servidor, ¿cuál fue su primer señal? Dice que en las bodas que hubo en Caná de Galilea se terminó el vino. Y qué bueno que estaba allí Jesús para que Él convirtiera el agua en vino y de esta manera empezara a servir a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O no recordamos también cómo un ciego le llama y Él se detiene y lo manda a traer? Y una vez que está el ciego delante del Señor, el Señor que vino a servir le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Como si esa frase pudiéramos entenderla también de esta manera: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres que te haga? Y aquel ciego le dijo: que cobre yo la vista. Y el Señor lo hizo ver. Aleluya. Vino a servir nuestro Señor, bendito sea su nombre. ¿De qué manera tan espléndida sirvió a los hombres? Dice la Escritura que solo hizo bienes. ¿Que solo hizo qué, hermanos? Bienes. Levantó paralíticos, limpió leprosos, aún resucitó muertos. Cuando tenían hambre les daba de comer. Cuando tenían necesidades, suplía sus necesidades de manera maravillosa. Vemos ahí al Hijo de Dios que vino para servir. Pero ¿de qué manera tan excelente nos iba a servir? Dice ahí en Mateo 20:28 que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Está usted entre esos muchos? ¿Está usted entre esos muchos? Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Podríamos decir nosotros que vino a dar su vida en rescate por todos, pero no todos le han recibido, ni todos han creído en Él, pero muchos, por su misericordia, sí. Bendito sea su nombre. En Mateo 9:13 aparece nuevamente esa expresión. Dice allí que nuestro Señor Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice el texto: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Está tomando nota de todos estos textos en donde estamos leyendo que Cristo Jesús, ¿qué hizo primero? Vino al mundo. Vino al mundo. Y aquí vemos que vino para llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo llamaba el Señor a los pecadores? Dice la Escritura que cuando Él comenzó su ministerio para llamar a los pecadores, lo hizo precisamente predicando el Evangelio. El Evangelio que hoy nosotros tenemos que predicar, el Evangelio que hoy la iglesia tiene que predicar, es un Evangelio que siga llamando a los pecadores al arrepentimiento. Aleluya. No podemos y no debemos perder de vista que este es uno de los propósitos elementales de la predicación del Evangelio. Hoy en día muchos predican de un Cristo que prospera. Ciertamente Cristo prospera, pero ese no es el propósito principal por el cual Él vino al mundo. Pero muchas iglesias están llenas, ansiosas de buscar y encontrar a un Cristo que prospera. Otros buscan a un Cristo que sana. Ciertamente Cristo hace milagros, Él hace sanidades, pero muchos le buscan solo para ser sanados. Y desde aquel tiempo es así. Recuerden el caso de los 10 leprosos. Le buscaron y fueron sanados, pero solo uno de esos que sanaron fue fiel. Hoy muchos buscan a un Cristo que prospera, muchos buscan a un Cristo que sana, pero pocos, muy pocos buscan a un Cristo que les salve y que les perdone sus pecados. Y eso es lo que realmente debe proclamar el Evangelio.
para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Esa palabra no le gusta a muchos. Arrepiéntete. No es una palabra agradable, no es una palabra que guste al corazón, pero es una palabra que es necesaria que sea predicada mientras se predique el Evangelio de Cristo. La predicó Juan el Bautista, la predicó Pedro el día de Pentecostés, la predicó nuestro Señor Jesucristo, la predicaron todos los profetas. Hoy nosotros, si queremos seguir anunciando el mismo Evangelio, tenemos que decir que Dios, que Cristo no solamente levanta del polvo al pobre y lo prospera, que Cristo no solamente sana al enfermo y le da una vida nueva libre de achaques, sino que principalmente Cristo salva, que Cristo perdona los pecados de aquellos que se arrepienten. Para eso vino Cristo. Eso lo enseña el Evangelio. Dice también en 1 de Juan 3, verso 8, que Él apareció para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Esto es maravilloso, también es glorioso. Cristo Jesús vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Y es que el diablo ha trabajado con la humanidad, haciéndole males. El diablo nunca va a hacer nada bueno, ¿verdad? Aunque muchos lo buscan. Muchos hombres que no saben a veces ni lo que dicen que el diablo es su amigo. Pero ¿cómo pueden tener por amigo a alguien tan malo? Pues la obra del diablo nos es descrita en San Juan 10:10, donde dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esas son las obras del diablo: hurtar, matar, destruir. El diablo destruye familias, el diablo destruye matrimonios. El diablo, con los vicios y pasiones desordenadas, destruye la salud de los hombres jóvenes y fuertes, los convierte en guiñapos, los convierte en residuos, ¿verdad? Esa es la obra del diablo: hurtar, matar, destruir. Pero aleluya, porque vino el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino? Vino para deshacer las obras del diablo. Los evangelios hablan de una mujer que estaba encorvada y el Señor la sanó, aleluya, la hizo que se enderezara. Y cuando el Señor hizo ese milagro, mencionó que Él tenía que quitar la atadura con la que Satanás había dado a esa mujer. Si Cristo Jesús no hubiera venido, esa mujer hubiera muerto así, encorvada, jorobada, toda su vida. Pero cuando llega delante del Maestro, aquel que tiene poder y autoridad sobre las obras del diablo, deshace la obra que el maligno había hecho en esa mujer y es enderezada y es sanada para la gloria del Señor. Qué hermoso es cuando vemos en todos estos pasajes que el Evangelio nos enseña que el Hijo de Dios vino al mundo. De eso habla el Evangelio. Es tan maravilloso, es tan glorioso, que fíjese que cuando Él viene al mundo, cuando el primogénito es introducido al mundo, cuando le adoran todos los santos ángeles, ellos proclaman: gloria a Dios en las alturas. Porque lo que estaba ocurriendo era el acontecimiento más hermoso, más glorioso. Estaba viniendo un Salvador. Dios no nos envió un economista. Ciertamente el mundo tiene problemas económicos, pero Dios no nos envió un economista. Dios no nos envió un político. Dios no nos envió a un hombre que dominara ciertas áreas en las cuales el mundo necesita dirección. Dios nos envió un Salvador cuando envió a su Hijo, aleluya. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Él no envió un psicólogo, Él no envió un médico, Él no envió un economista, le decía. Él no envió un estadista, Él no envió una religión nueva. Él envió al mundo lo que el mundo necesitaba. Él nos envió un Salvador. Bendito sea su nombre. Y en cada uno de estos pasajes que hemos leído, donde dice que Él vino, vemos juntamente con su venida su obra. Vino a salvar a los pecadores. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.
vino para deshacer las obras del diablo. Y en cada uno de esos pasajes, junto con la enseñanza acerca de su venida, se nos habla acerca de su obra, de su poderosa obra. La culminación de lo que Cristo habría de venir a hacer al mundo es que iría a una cruz por nosotros. Como él mismo lo dijo, vino a dar su vida en rescate por muchos. Cristo Jesús vino y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Cristo vino al madero como un cordero manso, callado, sin oponer resistencia. Vino al sacrificio, aleluya. Vino para permitir que nuestros pecados fueran cargados sobre Él, depositados sobre Él. Nuestra cuenta con Dios, nuestra deuda con Dios fue cargada a Jesucristo, y a Él se le cobró nuestra cuenta, a Él se le hizo pagar nuestra deuda. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y Cristo murió por nosotros. Eso lo enseña el Evangelio. Romanos capítulo 5. Leamos ahí, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 6 y el versículo 8 dicen así: porque Cristo, y nosotros sabemos quién es el Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Murió por los impíos. Eso lo enseña el Evangelio. Dice el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. La expresión más grande de amor la tuvo Dios para con nosotros. Y todavía hay gente que se atreve a dudar del amor de Dios. Todavía hay gente que dice neciamente: si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? Si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Si Dios me ama, entonces ¿por qué no me ayuda? Si Dios me ama, entonces ¿por qué no me bendice? Si Dios me ama, entonces ¿por qué no me socorre? No han oído, no han leído, no han conocido, no han entendido que Dios les ama y que no hay una muestra más grande que pueda dar que esta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? Dios no te muestra su amor dándote un coche nuevo, una casa como la que tú quieres, o el trabajo que tú quieres. Esas son buenas dádivas. Pero el don perfecto es este. Dios muestra su amor para contigo, en que siendo tú y yo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra más grande del amor divino. Hace unos días yo paseaba afuera de la estación de bomberos que hay aquí en Avenida Zapata en Cuernavaca. Apenas fue el día del bombero y creo que pintaron una pared ahí. Se ve recién pintada y tiene una leyenda que llama la atención desde lejos, porque dice: no te conozco y aún he sido vivida por ti. Y digo: qué bonito sentimiento el de los bomberos, ¿verdad? Hombres nobles, héroes cotidianos, y ponen esa leyenda ahí para que todo el que pase la vea. No te conozco y aún he sido vivida por ti. Me gustó la frase, pero me quedé pensando en esto. Hay uno mejor, hay uno que sí me conoce, y a pesar de lo que sabe de mí, a pesar de toda mi ruindad y mi vileza, porque Él no conoce cosas excelentes de nosotros, Él conoce lo peor de nosotros, lo oculto de nosotros, lo sucio de nosotros. Él lo conoce, y aún conociéndolo, dio su vida por nosotros. Es lo que dice el texto. Los bomberos de aquí dicen: no te conozco y aún he sido en mi vida por ti. Pero Cristo dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, aleluya. Y ver todo lo que para nosotros significa que Cristo haya muerto por nosotros. ¿Y por qué tenemos que predicar en el Evangelio que Cristo murió por los pecadores? Porque al morir Cristo por nosotros, somos justificados delante de Dios.
Aleluya. Pues dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos, hermanos? ¿A poco no cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, hasta ese día conocimos la paz? Porque la paz no la da tener mucho dinero. La paz no la da el tener un trabajo estable. ¿Cuántas veces el hombre cifra su tranquilidad y su esperanza y su paz en cosas vanas, superfluas, a las cuales a veces le salen alas y vuelan y se van? Y cuando esas cosas se va la estabilidad del hombre y también se va su paz. El mundo da una paz relativa. Dios da una paz constante y permanente a aquellos que creen en Cristo. Por la obra de Cristo tenemos paz. Por la obra de Cristo tenemos paz. El verso 2 dice que por la obra de Cristo tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y dice que también tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Ve todo lo que tenemos por la fe en Cristo. Tenemos paz, tenemos entrada a la misma presencia de Dios y tenemos esperanza, la esperanza de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta muerte de su Hijo hemos sido reconciliados con Dios. Eso dice el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjese cómo nos reconcilió Dios con Él. Dando muerte a su Hijo. ¿Cómo nos reconcilió Dios con Él? Dando muerte a su propio Hijo. Fue la forma en la que Dios quiso que se hicieran las paces. Va a haber un sacrificio, pero Él fue el que dio a su Hijo para ese sacrificio. Y a través de ese sacrificio, a través de la muerte de su Hijo, nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Esto de que Cristo murió es uno de los pilares fundamentales del Evangelio. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿cómo podríamos nosotros ser salvos? Tenía que intervenir la muerte de nuestro mediador. Tenía que intervenir la muerte de nuestro testador. ¿Cómo alguno puede disfrutar una herencia si aún no muere aquel que le va a dar su herencia? Para que alguien disfrute de una herencia tiene que morir el bueno, ¿verdad? Bueno, vino Cristo, murió, nos dio herencia. No hemos participado ya de las abundantes riquezas de su gracia, de las abundantes riquezas de su misericordia. ¿Y cómo es que hemos participado de ellas? Porque aquel que las poseía murió. Y en su testamento y en su pacto dejó dicho que todo aquel que en él creyera tendría vida eterna. Aleluya. Eso dice su testamento. Eso dice el pacto de aquel que murió. Que todo aquel que venga a él arrepentido será perdonado y será salvo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vean conmigo cómo los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo, enseñaban esto dentro de la predicación evangélica. Primera los Corintios capítulo 15. Aleluya. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo vienen a ser elementos que permanentemente tienen que aparecer en la predicación del Evangelio. Primero los Corintios 15, versículos 3 y 4 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él predicaba y lo que enseñaba a través del Evangelio? Esto: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero mire, el Evangelio no solamente habla de esto. En la historia de la humanidad han existido grandes hombres que han hecho cosas grandes, destacadas y que han muerto, y que hoy son recordados por las obras que hicieron, porque quizá fueron obras notables o magníficas.
Grandes líderes que ha tenido la humanidad hoy siguen siendo recordados a pesar de que han muerto. Pero Cristo no solamente murió. Cristo no solamente murió. Allí no terminó su obra. Ahí no terminó su historia. Dice el apóstol: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué enseña el Evangelio? Que Cristo vino, que Cristo murió, que fue sepultado, pero también que Cristo ha resucitado de los muertos. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado de los muertos. Nuestro Cristo está vivo. La cabeza de esta iglesia está viva. El cimiento de esta iglesia está firme. Nadie puede poner otro fundamento. No es necesario, porque el que se puso desde el principio hasta el día de hoy permanece, porque Cristo tiene el poder de una vida indestructible. Aleluya, Él permanece para siempre, y por eso su obra sigue, y por eso la iglesia sigue, y por eso ni las puertas del infierno podrán contra ella, porque el fundamento de la iglesia y la cabeza de la iglesia es un Cristo que murió, pero que también resucitó. Aleluya. Y predicamos a Cristo crucificado, y proclamamos a Cristo también resucitado con todo poder. Aleluya. Ya resucitado, son magníficas sus palabras. Lo que Él dice cuando ya trae la marca de los clavos en sus manos, la herida en su costado, un cuerpo ya glorificado hablando con los suyos, y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero es un Cristo que había muerto y se levanta y ahora se presenta no solamente vivo, sino con todo poder y con toda autoridad. Aleluya. Y fíjense, ese Cristo poderoso, ese Cristo resucitado, ese Cristo victorioso es el que nos ha mandado a predicar el Evangelio, porque dice la Escritura que Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. Y esta enseñanza en un Cristo resucitado la enseñaron los apóstoles, la creyó la iglesia primitiva y la creemos hoy nosotros también. Para nosotros no es un mito, para nosotros es una gloriosa realidad. Tanto es así que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Seríamos los hombres más dignos de lástima si creyéramos en uno que está muerto, pero creemos en uno que está vivo. Aleluya. Primera Tesalonicenses 4:14. Estamos hablando de lo que enseña el Evangelio. Amén, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, y aquí habla dos cosas que todo creyente tiene que recibir en su corazón y estar firme en esa fe y creer. No se avergüence usted de creer esto, porque es poder de Dios para salvación. Dice el apóstol Pablo: porque si creemos, fíjese dos cosas que tenemos que creer. Dice aquí: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Yo quiero preguntar, hermanos que están aquí, ¿cuántos creen que Jesús murió por sus pecados? Yo creo que Jesús murió por mis pecados. ¿Cuántos creen que ese que murió resucitó de los muertos? Entonces podemos decir juntamente con Pablo que nosotros también creemos que Jesús murió y resucitó. Oiga, y dice aquí
que si nosotros creemos estas dos cosas que enseña el Evangelio, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, si creemos en esto que enseña el Evangelio, tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos la esperanza de la resurrección. Qué glorioso es el Evangelio de Dios. Y miren, qué diferente es de otras doctrinas. Hay una doctrina por ahí de origen romano. Hay una doctrina de origen romano que dice que cuando los hombres mueren, como Dios no es tan malo para mandarlos al infierno, pero ellos tampoco son tan buenos para irse directamente al cielo, entonces se inventaron un lugar al que llaman purgatorio. Y dicen que ahí van las almas de los que mueren para estar algún tiempo ahí, dependiendo su economía. Porque si tienen dinero para pagar y que salgan más rápido, entonces estarán ahí un poco tiempo. Pero si estos pobres son pobres entre los pobres, pues estarán ahí algunos siglos y algún día saldrán de ese lugar. Eso no está en el Evangelio de Cristo. Otros dicen que con la muerte se acaba todo, que es la exterminación total, que el infierno no existe, que el Seol es la tumba y que el alma tampoco existe. No necesito decirle quiénes son, pero usted sabe quiénes creen esto y no predican el Evangelio. Y se llaman testigos del Señor, pero no lo son. Otros millones en el mundo creen que el hombre va a reencarnar. Hablan de un karma y dicen que si tú te portaste más o menos bien en esta vida, sí vas a morir, pero si te portaste bien, pues puedes reencarnar en otra persona. Y si no fuiste muy bueno, pues reencarnarás en algún animalito. Y entonces tu vida será una serie de reencarnaciones, hasta que vayas mejorando y subiendo según tu karma. La Biblia dice, está establecido en los hombres que mueran una sola vez. No habla de la reencarnación, no habla de un karma, no habla de que alguien que en una vida fue hombre y en otra vida sea animal. ¡Qué patrañas! Y muchos las creen. Pero ahora veamos, confrontemos estas patrañas con la gloriosa verdad del Evangelio que alumbra. El Evangelio no nos ofrece la esperanza de un purgatorio, esa no es esperanza. Esa es una salida corrupta para los ricos y es falsa esperanza. El Evangelio no habla de exterminación total. El Evangelio no diga que ahí con la muerte se acaba todo. El Evangelio no habla de reencarnación. ¿De qué habla entonces el Evangelio? El Evangelio dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también podemos estar bien seguros que así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aleluya. En la resurrección de los muertos. Aleluya. Pero sí, esto sigue siendo locura a los hombres. Cuando Pablo predicaba de esto en Atenas, muchos le oían atentamente. Pero cuando él llegó a este punto de su predicación y Pablo les empezó a predicar a los atenienses acerca de la resurrección de los muertos, se empezaron a burlar de Pablo, se rieron, le dieron la espalda y le dijeron, ya te oiremos otro día hablando acerca de ese asunto. No creyeron. Y es que miren, el Evangelio es predicado, pero no es tu obligación creerlo si no quieres. Es más, la Biblia dice que de esas dos posibilidades que hay, el hombre puede escoger cualquiera. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, porque hay la posibilidad de que algunos crean. Bendito sea el Señor por los que hemos creído. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego menciona la otra triste posibilidad de que es muy real también. Mas el que no creyere, tú oyes el Evangelio, oyes que el Hijo de Dios vino, no pueden creer que nació de una virgen, no pueden creer que hizo milagros, no pueden creer que resucitó de los muertos, no pueden creer que así como Él resucitó, resucitarán los que crean en Él, no pueden creer, y aunque les gusta el Evangelio, no lo reciben. La Escritura dice de ti, el que no creyere será condenado. Qué tremendo. Porque el Evangelio que habla de la salvación de los hombres
también habla de la condenación de los hombres. ¿Qué hace la diferencia? Que tú creas el Evangelio o que no lo creas. Pero nosotros sí creemos, ¿verdad? Creemos que Jesús murió y creemos también que Jesús resucitó. Y que en ese acto de cuando Él fue levantado por el Padre de los muertos, Él fue exaltado hasta lo sumo. Pedro predica el día de Pentecostés diciendo: a este Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y le ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está ahora Cristo? Cristo está sentado a la diestra del Padre. En Hebreos capítulo 1 dice que habiendo Él efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya, Señor. En la carta a los Romanos, Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que también intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¡Aleluya! De esto nos habla el Evangelio. Un Cristo que vino, que murió por nosotros, que resucitó para nuestra justificación y que ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre. Pero este Evangelio glorioso dice que la historia no termina allí. Este Cristo que hoy está sentado a la diestra del Padre viene otra vez. El Evangelio dice que Cristo ha de venir por segunda vez al mundo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él viene otra vez. Él lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él dijo: vendré otra vez. El Evangelio habla de una segunda venida de Cristo, pero ya ahora no va a venir a estar en un pesebre como un niño tierno, indefenso, humilde. No, Él viene otra vez, pero ahora viene con gran poder y gloria. Aleluya. Él lo dijo: vendré otra vez. Los ángeles también lo dijeron. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y los apóstoles lo predicaron, lo enseñaron cuando predicaban el Evangelio, hablando de la segunda venida del Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros como iglesia, ¿qué pensamos acerca de la venida del Señor? Que es real, que es inminente. ¿Cuántos creen que la venida del Señor es inminente, hermanos? Él ya viene. Es el próximo evento en el reloj de Dios. El próximo gran evento en el reloj de Dios es que Cristo venga por segunda vez. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Dice en Tito 2:13: aguardando, expectantes, velando, orando, consagrando nuestra vida, dejando el mundo. Ya deja el pecado, ya no seas de doble ánimo, ya no estés con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Ya decídete por Cristo, porque Él viene. ¿Cómo debemos estar? Dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Será una manifestación gloriosa. Vendrán las nubes con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto habla del Evangelio. Esto es lo que tenemos que predicar como iglesia. ¿Seguimos predicando, hermanos? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos ayunando? ¿Seguimos esforzándonos? El Señor nos dijo que lo hagamos. Es nuestra comisión, es nuestra tarea, hasta que Él venga por nosotros o hasta que Él nos llame.
Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió. De tal manera me amó. De tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación.